La Asamblea aprobó la ley urgente de extinción de dominio para acelerar la incautación de bienes a las organizaciones criminales. Los 4.300 presos en la cárcel de Cotopaxi permanecen bajo un régimen militar que les obliga a entonar el himno nacional, limpiar la cárcel y hacer ejercicio. Los Estados Unidos entregan al Ecuador un cuartel móvil apto para operaciones en contra de los grupos criminales en la frontera con Colombia y capacidad para 40 soldados. El Consejo Nacional Electoral estima que a mediados de abril se podría realizar el mismo día 2 consultas populares sobre seguridad y economía. Con música, comida y baile, arrancaron los 100 eventos por el feriado de carnaval en Cuenca y las fiestas se extienden a Ambato, Salinas, Quito y otras ciudades del país. El expresidente Jair Bolsonaro es investigado por intento de golpe de Estado en Brasil y hoy las autoridades sumaron 4 detenidos a los miles de procesados. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos Televistazo estelar informándoles que la Asamblea Nacional aprobó la 4ª ley económica del presidente de la República que incluye las reformas a la ley de extinción de dominio para que los bienes del crimen organizado pasen al Estado de manera más ágil. Patricio Díaz informa que también abarca reformas a la ley de contratación pública. La Asamblea quería que las reformas a la ley de extinción de dominio fueran aprobadas de manera unánime, pero por unos minutos no pudieron. Un legislador de la Revolución Ciudadana conectado virtualmente no registraba su voto, a pesar de las llamadas de los legisladores y el movimiento de los técnicos. Si se cerraba la votación así, su voto quedaba registrado como una abstención. Hay un problema en el sistema y eso es lo que estamos tratando de ver cómo resolver. Al final, el presidente dispuso volver a empezar, y esta vez sin el legislador con inconvenientes. Así, se alcanzó una votación unánime, 129 votos a favor de 129 legisladores presentes. Los asambleístas aplaudieron y celebraron. Se llegó a este punto luego de que el Partido Social Cristiano y el correísmo acordaron con el resto no eliminar el requisito de sentencia ejecutoriada para aplicar la extinción de dominio, y solo dejar, como excepción, los casos de crimen organizado. Falta delimitar ciertos delitos en materia de extinción de dominio. Por ejemplo, asociación ilícita, tráfico de influencias y testaferrismo. El texto aprobado incluye temas como el destino de las armas que se incautan a la delincuencia. Va a pasar ya inmediatamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para su utilidad en el cumplimiento de su misión. Y además de extinción de dominio, esta ley urgente del gobierno reforma la ley de contratación pública, dinamizando algunos procesos. Lo que la ley antes no permitía es que la misma persona que participa u oferta para hacer los diseños también la pueda construir a esa obra. El proyecto aprobado por la Asamblea pasa al presidente de la República para que, si tiene observaciones, lo devuelva y, si no, lo ponga en vigencia. Felicitaciones a todos. Y la Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado, expresó su preocupación frente a lo aprobado por la Asamblea. Insiste en que no se debía mantener el requisito de sentencia ejecutoriada y no está de acuerdo con la reducción del tiempo de tramitación. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en la lista de personas bloqueadas. La sanción consiste en congelar todos los bienes y activos relacionados con Fito y la organización criminal Los Choneros, como le explica Jacqueline Rodas. Estados Unidos emitió una sanción económica en contra de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y su organización delictiva Los Choneros. El Departamento del Tesoro incluyó a Fito en la lista de personas bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Esto implica que cualquier bien, acción o fondo en Estados Unidos relacionado con el cabecilla de los choneros queda congelado y quien sepa de su existencia tiene la obligación de reportarlo. A los estadounidenses se les prohíbe realizar cualquier transacción con alias Fito dentro o fuera de ese país, al igual que la población extranjera que vive en su territorio.
Infringir esta orden implica consecuencias civiles y penales, advierte el organismo. Sobre esta sanción se pronunció Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos. Las bandas de narcotraficantes como los choneros, muchas de ellas con vínculos con poderosos carteles de la droga en México, amenazan la vida y el sustento de las comunidades en el Ecuador y en toda la región. Apoyamos al Ecuador en su lucha para combatir el narcotráfico, frenar la proliferación de bandas y la violencia en las prisiones y recuperar sus calles. Estados Unidos señala a Fito de contribuir financieramente a la producción y proliferación internacional de drogas ilícitas. Ecuador busca a José Adolfo Macías desde el pasado 7 de enero, cuando se reportó su fuga de la cárcel regional de Guayas. Tiene vigentes 2 condenas de 12 y 22 años de prisión por asesinato. Colombia dio la última información pública sobre su paradero. Según un informe de inteligencia militar, Fito tenía previsto pasar por Perú para dirigirse a Bolivia. Organismos internacionales estiman que cada año en Ecuador 3.500 millones de dólares generarían el narcotráfico y otras actividades ilegales, un monto que se lavaría en el mercado financiero nacional. El tráfico de drogas y delitos conexos a esta estructura criminal como la minería ilegal y el contrabando generan 3.500 millones de dólares cada año en el país, monto que se lava en el sistema financiero nacional. Son las cifras que estiman organismos internacionales que las recogen en un estudio del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. El monto representa entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE detalla que en el país el nivel de amenaza y de vulnerabilidad de lavado de activos es medio alto, mientras que la habilidad para el combate de ese delito está en la escala medio-bajo, siendo el blanqueamiento de capitales la segunda infracción más común, luego del narcotráfico en las provincias de Carchi, Sucumbíos, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, indica que es muy complicado no sentir la inmersión de estas economías criminales o subterráneas, como cita el documento, en el sistema formal, en áreas como construcción, turismo, gastronomía, apuestas deportivas y otros. La rentabilidad de estos mercados ilícitos se visibiliza a su vez en el aumento de delitos relacionados como la usura, extorsión y sicariato por ajuste de cuentas. El narcotráfico a gran escala es el principal motor de lavado de activos en el país, según el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Esta dinámica explica por qué en este territorio se decomisó el segundo mayor volumen de alcaloide de la región durante 2022. Se calcula que cada año 300.000 millones de dólares provenientes del narcotráfico se filtran en la economía ilegal en todo el mundo. Estados Unidos donó un cuartel móvil a la Policía Nacional para el control de la frontera con Colombia. Son 8 contenedores equipados con tecnología que serán desplazados en las zonas conflictivas donde operan los grupos narcodelictivos. Paul Romero con el tema. La policía realizará operaciones de control e interdicción en la frontera con Colombia desde un cuartel móvil donado por Estados Unidos. Son 8 contenedores que serán enviados a zonas estratégicas de la frontera norte. Cada contenedor tiene un chasis, equipamiento tecnológico, servidores, computadoras, cámaras de vigilancia, además una cocina, dormitorios, duchas e instalaciones para servicios básicos. El cuartel móvil es parte del programa de cooperación de Estados Unidos al Ecuador para la lucha contra las organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico. La entrega se realizó en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate en Puzuquí. Asistieron el subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, el embajador Michael Fitzpatrick, la ministra del Interior encargada, Mónica Palencia, y la cúpula policial. Robinson dijo que su país tiene un compromiso con el Ecuador para derrotar a las organizaciones criminales. La donación incluyó 116 chalecos antibalas, 116 cascos y 5 polígonos de tiro virtuales para entrenamiento.
Según Robinson, desde el 2019, cuando retornó al Ecuador, la Oficina Antidrogas de Estados Unidos ha financiado programas para fortalecer a la fuerza pública. Hemos invertido más de 40 millones de dólares en proyectos de seguridad y aplicación de la ley en beneficio de Ecuador y de la región. Este jueves la policía incorporó a 212 agentes para la unidad de frontera, quienes fueron capacitados en operaciones de vigilancia y control. Los cuales estarán en la capacidad de afrontar los diferentes operativos de interdicción en la zona de frontera, mismos que ayudarán a mitigar los delitos transnacionales. Los policías especializados serán trasladados a Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana e Imbabura. Cotopaxi, cárcel de privilegios. La cárcel de Cotopaxi permanece bajo régimen militar controlada por 1.200 uniformados desde que fue intervenida el 14 de enero pasado. Los soldados controlan los accesos y tienen las llaves de los 22 pabellones, a diferencia de antes cuando los presos manejaban todo. Esta es la cuarta entrega del recorrido exclusivo de Televistazo. Nos vamos a separar un paso más atrás. El régimen arranca a las 6 de la mañana. Las 441 mujeres que están recluidas en la cárcel de Cotopaxi empiezan su jornada cantando el himno nacional. A las 6:30, luego de un calentamiento, hacen deporte, mientras son resguardadas por mujeres militares asignadas exclusivamente a sus 4 pabellones. Simultáneamente, otros militares abren los candados en las celdas de los 18 pabellones de varones de mínima, mediana y máxima peligrosidad. Poco a poco, los 3.900 reos salen a los patios y también entonan el himno nacional, mientras en los techos los uniformados izan la bandera del Ecuador. Luego regresan a sus celdas a desayunar y se turnan en las actividades. Unos hacen ejercicios, otros limpian las áreas comunales o arreglan las plantas. Otros reos sacan la basura, van a las citas médicas o se encargan de retirar la comida. Todo con el acompañamiento de los soldados que están hasta en la cocina. A las 12 almuerzan. Nuevamente los militares abren las puertas. Todos visten ropa naranja, tienen el cabello corto y en orden con las manos hacia atrás bajan, toman su tarrina y jugo y se sientan en el piso. En grupo de 20 presos comen, pero antes deben orar. Gracias por un día más de vida. Todo bajo el control de los militares que están armados en las escaleras, patios y techos, hasta con francotiradores. Algunos prisioneros aceptaron hablar con Televistazo y dijeron que sienten un cambio. Tenemos nuestras 3 comidas, cada quien tiene su colchón, tenemos 2 cobijas, nuestros útiles personales, tenemos más orden, tenemos más disciplina. Remarcaron que ya no hay privilegios para determinados reos. En medio del recorrido encontramos a Daniel Salcedo, recientemente deportado y buscado por la justicia por el caso Metástasis. Estaba sentado en una celda del pabellón transitorio, idéntica a las demás. Con el ingreso de los 1.200 militares, los papeles en esta cárcel cambiaron. Los guías solo tienen contacto con los presos que salen a las audiencias y ahora son los policías los que están en los filtros exteriores. Antes de las 7 de la noche, las puertas de las celdas se cierran y se duplica la presencia militar, pues los presos dañaron el 80% de la conexión de energía eléctrica. Durante la madrugada y a lo largo de las 70 hectáreas del perímetro asignado al reclusorio, se suman al patrullaje 4 vehículos Cobra. A las 6 de la mañana estos carros de guerra ingresan. Todo esto, según describen los uniformados, con el fin de que las bandas narcocriminales no vuelvan a operar desde el interior de este centro de detención.
En otros temas, ¿cuándo los ecuatorianos volverán a las urnas? A mediados de abril, tanto para las 10 preguntas de la consulta aprobadas por la Corte Constitucional como por el referendo sobre la modificación de las funciones de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Paul Romero informa que el CNE tiene hasta 45 días para la convocatoria. En abril, el CNE prevé realizar las 2 consultas que están pendientes. Una con una pregunta que fue propuesta por Guillermo Lasso y la otra de 10 preguntas planteada por el presidente Daniel Noboa. Para la primera, que modifica el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, el plazo corre para el Consejo Nacional Electoral desde este martes 6 de febrero. La autoridad electoral tiene hasta 45 días para convocar al proceso y 60 días para realizar las elecciones, en las cuales 13 millones de electores decidirán sobre la propuesta de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución. Para la segunda, el Consejo Electoral espera la notificación de la Corte Constitucional del dictamen favorable de las 10 preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa, 6 de referendo y 4 de consulta popular. La idea es realizar las 2 consultas en un solo proceso. Por esa razón es preferible juntarles a las 2 en una misma fecha, insisto, temas económicos y operativos, además de que la ciudadanía también acudiría en una sola fecha. El CNE calcula que las elecciones se realizarán en los primeros 15 días de abril. Para que esto ocurra, el presidente Noboa deberá firmar el decreto ejecutivo con la convocatoria a la consulta de las 10 preguntas que pasaron el filtro de la Corte Constitucional. El señor presidente quiere lo más pronto posible, en el menor tiempo. Si se unifican los 2 procesos como está previsto, la papeleta tendrá 11 preguntas. La justicia brasileña lanza un cerco contra el expresidente Jair Bolsonaro. Lo acusan por tentativa de golpe de Estado y lo obligan a entregar su pasaporte para que no pueda salir del país. También están procesados varios militares retirados, como lo informa Pedro Jiménez. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otras decenas de personas están inmersas en un proceso descrito por la justicia como la investigación contra una organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado para mantener al entonces presidente de la República en el poder. Una supuesta trama que arrancó antes de las presidenciales de 2022, cuando Bolsonaro perdió contra Lula da Silva. La operación fue ordenada por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. De inmediato, la policía ejecutó 33 órdenes de allanamiento y 4 arrestos. Y así, un ex asesor para asuntos internacionales de Bolsonaro y 3 coroneles del ejército están detenidos. A Bolsonaro le han retirado el pasaporte para que no salga del país y además le ordenaron no tener contacto con los militares investigados. Los acusados están señalados por difundir información sobre un supuesto fraude electoral para intentar legitimar una intervención militar, un hecho por el que Bolsonaro ya fue inhabilitado políticamente en junio pasado por un periodo de 8 años. Alegan que los investigados ejecutaron un plan para impedir la toma de posesión de Lula da Silva y mantener a Bolsonaro en el poder. Bolsonaro está también investigado en el Supremo Tribunal Federal por instigar presuntamente al asalto de la sede de los 3 poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023, una semana después de que Lula da Silva asumió la presidencia. Bolsonaro dice que es víctima de una persecución implacable y el presidente Lula da Silva manifestó hoy que por el bien de la justicia espera que se mantenga la presunción de inocencia para Bolsonaro, pero que al final del proceso, cuando se determine quiénes fueron culpables, paguen por ello. En Chile, miles de personas se acercan al Salón de Honor del antiguo Congreso en Santiago para darle un último adiós al expresidente Sebastián Piñera. El salón permanecerá abierto al público hasta las 8 de la noche y 1 hora más tarde se espera que ingresen dirigentes políticos y sociales para rendirle tributo. El viernes por la mañana el féretro será llevado a la catedral donde se oficiará una misa. Luego los restos desfilarán frente al Palacio de la Moneda, sede del gobierno, antes de los actos privados en el cementerio Parque del Recuerdo. Hay pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y hasta ráfagas de viento hasta el domingo 11 de febrero en Ecuador, principalmente en 4 provincias. Gestión de Riesgos confirmó que hay 5 caudales desbordados, 3 en los ríos y 2 en la provincia del Guayas. Vanessa Robles con la actualización del estado del tiempo. Las lluvias continúan en Ecuador.
y se extenderán hasta el feriado. En la provincia de Los Ríos, comenzó la noche del miércoles y el agua se acumuló en el patio principal de la terminal terrestre de Babahoyo. También ingresó al pasillo de las boleterías. Decenas de cartones e insumos de oficina flotaban en medio de los charcos tras 6 horas de precipitaciones, que no solo se sintieron en esa zona, sino también en Guayaquil, provincia del Guayas. 3 camiones de hidrocliner fueron necesarios para superar la acumulación en la avenida 25 de Julio, en la vía perimetral y en la avenida Cayetano Tarruel en Los Esteros, al sur de la ciudad. En el recinto El Tesoro, zona rural de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, la lluvia provocó la creciente del río Morales, dificultando el tránsito de agricultores y ganaderos hacia la ciudad. La nueva advertencia se extiende hasta el domingo 11 de febrero y aunque impactará las 4 regiones del país, el riesgo más alto, según el INAMI, es en las 4 provincias del litoral: Guayas, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, con pronóstico de tormentas eléctricas. En la región interandina, el nivel alto está en Pichincha, Cotopaxi y Bolívar. En la Amazonía, el riesgo es para Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos, esta última con probabilidad de tormentas eléctricas. El mismo pronóstico en Galápagos, para las islas Isabela y Santa Cruz. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó que aumentó a 5 el número de ríos desbordados, 3 en la provincia de Los Ríos y 2 en Guayas. Y hay riesgo de colapso en otros 26 afluentes del país. ¿Y piensan viajar durante Carnaval? Les contamos que al menos 30 carreteras de primer orden son intervenidas para que estén expeditas durante los 4 días de feriado. Diego Cuenca informa dónde se registran los daños. El Ministerio de Transporte y las prefecturas intervienen en al menos 30 vías principales para que estén en buenas condiciones durante los 4 días de feriado de Carnaval. La mayoría están parcialmente habilitadas por daños debido a las lluvias. En el kilómetro 32 de la carretera que une a Esmeraldas con Quinindé, se reporta la pérdida de su capa asfáltica. También hay constantes derrumbes en el kilómetro 65 en el sector El Vergel. En Manabí, a la altura del kilómetro 81 de la vía San Vicente Pedernales, hubo un socavón. También en el kilómetro 24 de la vía Puerto López La Rinconada, hay pérdida de la capa asfáltica. Además, en el kilómetro 7 de la carretera Pedernales-Cojimíes, se perdió un carril por el colapso de una tubería. En el kilómetro 83 de la vía Aloa-Santo Domingo, se restringió la circulación por los constantes deslaves. Allí hacen tareas de limpieza tras la caída de rocas y tierra. Las autoridades recomiendan como ruta alterna la Santo Domingo Los Bancos. En Imbabura hay 3 daños graves en los kilómetros 26, 75 y 89 de la carretera Otavalo-Selva Alegre-Zahuangal. Se recomienda tomar la vía alterna García Moreno Limones. En la provincia de Azuay hay 3 vías afectadas: la carretera Cuenca-Girón Pasaje, la Cuenca Molleturo y El Empalme y la vía Paute-Guarumales Méndez. En el límite con Morona-Santiago hay que conducir con precaución por los trabajos de remoción de escombros que dejan los derrumbes. Y los caminos que están totalmente cerrados son el kilómetro 28 de la carretera Lumbaquí-El Playón, en Sucumbíos. En Napo la vía Y de Baeza, El Reventador y Nueva Loja. Y en Chimborazo, la carretera Riobamba-Chunchi, en el sector Casual. También se recomienda circular con precaución en el kilómetro 104 de la vía La Tacunga-La Maná, en la parroquia Tingo. La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue aprobada en diciembre, ya cuenta con un reglamento para su aplicación. El gobierno estableció los lineamientos para los beneficios tributarios para empresas por la contratación de jóvenes y personas que hayan salido de la cárcel. Adriana Bermeo con el informe. La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo fue aprobada el 19 de diciembre pasado y este jueves el gobierno publicó su reglamento. En él se determinan cómo obtener los incentivos tributarios por crear puestos de trabajo para jóvenes y reinsertar a personas que estuvieron en la cárcel. Las empresas, para poder deducir del impuesto a la renta hasta el 75% de los salarios, deben contratar a personas que tengan de 18 a 29 años y registrar los contratos en el Ministerio de Trabajo, que verificará el incremento de empleos cruzando la nómina con la del año anterior.
Los expresidiarios serán contratados cuando hayan cumplido su pena o se encuentren en régimen semiabierto, incluso con grillete. Los beneficios tributarios no se aplicarán en caso de que los nuevos contratados sean parientes del empleador o de los accionistas hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. En el reglamento de 187 páginas y 387 artículos también se regula la remisión de intereses, multas y recargos, fija reglas para los incentivos tributarios por inversiones y detalla los procedimientos para establecer zonas francas. Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana pidieron información a la presidenta de ese organismo sobre la solicitud que hizo para la compra de pasajes aéreos a Galápagos a puertas del feriado de Carnaval. Fabiola Santana con las reacciones de esta nueva polémica. El Consejo de Participación parece estar sitiado por los escándalos. El último que estalló este miércoles involucra a la presidenta Nicole Bonifaz. 2 consejeros la investigan por pedir viáticos para un viaje a Galápagos en vísperas de Carnaval. El lunes, la presidenta del Consejo solicitó al área administrativa que autorice la compra de pasajes aéreos, viáticos y comisión de servicios institucionales para cumplir agenda en Galápagos. La ruta debía ser Quito-San Cristóbal el jueves 8 de febrero en la mañana y San Cristóbal-Quito el lunes 12 de febrero. En esto ya había una ilegalidad porque la Ley Orgánica de Servicio Público prohíbe estipendios monetarios en feriado o días de descanso obligatorios salvo justificadas excepciones. Pero tras una presunta ilegalidad, al parecer vino otra. La presidenta dispuso a Luis Araque, coordinador de transparencia, que la acompañe con la finalidad de fortalecer la participación ciudadana y la Contraloría Social en las islas. En redes sociales han señalado que Luis Araque es su pareja sentimental. Ella no lo ha confirmado ni desmentido y el Consejo de Participación no se ha pronunciado. Ecoavisa contactó a la funcionaria, pero ella no respondió. Los consejeros Juan Esteban Guarderas y Michelle Calvache publicaron un comunicado explicando que solicitaron información a la presidenta del Consejo, pero que tampoco han obtenido respuesta. El Consejo de Participación no ha publicado la agenda oficial de la presidenta en Galápagos, aunque se conoció extraoficialmente que iniciaría este viernes con la firma de un convenio con el municipio de Isabela y tendrá una reunión con comunidades. El 31 de enero, el consejero Augusto Verduga también había solicitado viáticos y el trámite de su visa para un viaje a España y Portugal por motivos académicos, pero este miércoles anuló la solicitud. El candidato más opcionado para enfrentar a Vladimir Putin en las presidenciales de marzo fue descalificado cuando anularon miles de firmas de respaldo a Boris Nadezhd, quien dijo que ahora millones de rusos se quedaron sin tener por quién votar. Boris Nadezhd, de 60 años, exdiputado y exfuncionario público, debía recolectar 100.000 firmas de apoyo, pero no era solo el número, sino que los respaldos tenían que llegar proporcionalmente de todas las regiones de Rusia, haciendo más difícil el proceso. Nadezhd logró que miles de ciudadanos desafíen el clima extremo del invierno, con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero en algunas ciudades, en largas jornadas para reunir las firmas, en la que fue descrita como una abierta señal de protesta contra Putin. Al final presentó 105.000 firmas, pero le anularon 9.000. La comisión electoral alegó que aparecían 11 personas fallecidas y en otros casos inconsistencias. Ante los funcionarios de la comisión, Nadezhd les dijo: aquí hay decenas de millones de personas que iban a votar por mí. Según todas las encuestas, estoy en segundo lugar después de Putin y me estás hablando de 11 muertos o datos incorrectos de pasaportes. Era de esperarse. Sin duda pueden hacerlo, pero ¿dónde poner a decenas de millones de personas que quieren un cambio y que no están de acuerdo con el rumbo que está tomando actualmente el país? Nadezhd se opone a la guerra en Ucrania, que cumplirá 2 años el 24 de febrero, y está abierto a un diálogo con Occidente. Aparecía como el candidato de oposición a Vladimir Putin y era el único que debía recolectar firmas, pues su partido no tiene representación parlamentaria. Solo 3 aspirantes más están calificados y son todos de partidos con bancadas en el Congreso que apoyan en gran medida las políticas del Kremlin. Así, Putin, que ha estado en las más altas esferas del poder en Rusia desde 1999, va prácticamente solo en el camino a la reelección en los comicios de marzo.
En Chile, cientos de voluntarios trabajan en Valparaíso para ayudar a las víctimas de los incendios forestales que destruyeron más de 3.000 viviendas. El presidente Gabriel Boric visitó la zona afectada y activó un fondo para la reconstrucción. Kilómetros de escombros y cenizas reemplazaron a los barrios populares en la parte alta de Viña del Mar, luego de que fueran arrasados por voraces incendios forestales. Uno de los focos más intensos se concentró ahí. El resto consumió otras zonas de la región chilena de Valparaíso, destruyendo más de 3.000 viviendas y dejando 131 fallecidos. Algunos residentes aún están conmocionados. Recorren los escombros en busca de algún rastro de sus vecinos desaparecidos. Son 370. Pero la tragedia también ha dado paso a la solidaridad. Centenares de voluntarios se han desplegado por las zonas afectadas para ayudar a los damnificados. Unos grupos hacen cadenas humanas para remover los escombros. Otros preparan comida para repartirla. También hay médicos atendiendo gratis, al igual que veterinarios. Las mascotas son otras víctimas. Quedaron lesionadas o se extraviaron en medio del caos. El presidente Gabriel Boric viajó este jueves a la región y activó un fondo para comenzar lo antes posible con la reconstrucción. Y seguidores del presidente colombiano Gustavo Petro asediaron el Palacio de Justicia, donde se realizaba la votación para elegir a un nuevo fiscal general. Los manifestantes bloquearon los accesos por 6 horas e intentaron ingresar al edificio por la fuerza hasta que fueron dispersados por la policía. Los incidentes comenzaron después de que los magistrados informaran que ninguna de las candidatas para el cargo propuestas por Petro alcanzarán el mínimo de 16 votos. Protestas en Haití por la inseguridad. Los manifestantes exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry por la violencia que cada día empeora en el país. Ileana Suárez con los detalles. 8 ciudades de Haití registran desde ayer violentos enfrentamientos entre la policía, grupos de manifestantes y paramilitares. Los incidentes dejan 6 muertos hasta ahora, hay 10 heridos y se reportan saqueos de negocios e incendios en instituciones públicas. Grupos opositores exigen la salida del primer ministro, Ariel Henry, a quien acusan por su inacción en la lucha contra la violencia criminal de las pandillas que han tomado el país. El primer ministro no se ha pronunciado aún. Haití no ha logrado recuperarse desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, víctima de un complot. El entonces canciller Claude Joseph asumió como primer ministro interino, pero 12 días después dimitió y entregó el mando al ministro del Interior, Ariel Henry, quien de la mano de la ONU prometió luchar contra las pandillas. Naciones Unidas dispuso la creación de una fuerza multinacional para Haití y Kenia había ofrecido enviar 1.000 agentes, pero el 26 de enero el máximo tribunal de ese país dictaminó como inconstitucional la medida. Otros países africanos como Chad, Senegal y Burundi también prometieron mandar a sus soldados, pero hasta ahora nada se concreta, mientras la violencia con secuestros y asesinatos sigue en aumento. Los bebés prematuros que nacieron en medio de la guerra de Gaza se recuperan exitosamente en un hospital en Egipto tras huir de los combates. Varios ya están con sus padres, otros lamentablemente quedaron huérfanos, informa Ileana Suárez. 3 meses después de la operación de evacuación, 25 bebés prematuros rescatados del Hospital Al-Shifa de la Franja de Gaza salieron de las incubadoras y descansan en sus cunas, en las que son atendidos por enfermeras y doctores que monitorean su estado de salud. Estos infantes nacieron en Gaza, cuando el hospital era asediado por el ejército israelí. Allí, pacientes y habitantes gazatíes se refugiaban de los bombardeos, mientras que 39 bebés prematuros luchaban por sobrevivir en incubadoras que no funcionaban de manera continua por falta de electricidad, una situación agravada por la escasez de suministros médicos. La salud de los bebés se deterioraba, por lo que equipos de la ONU organizaron su traslado en ambulancias para cruzar hacia Egipto por el paso fronterizo de Rafah.
3 bebés quedaron en el hospital emiratí del sur de Gaza. Otros murieron durante el traslado. Hoy esta madre sostiene en sus brazos a sus gemelas, Dahab y Mirá, 2 de los bebés que consiguieron sobrevivir. Entre los demás, hay muchos huérfanos cuyo futuro es incierto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reemplazó a su principal general del ejército para una reorganización de la estrategia de guerra contra la invasión rusa. Zelensky destituyó a Valery Zaluzhny, un líder militar popular entre las tropas y el público, tras 2 años al frente del conflicto, y nombró como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas a Oleksandr Syrskyi, un estratega que ha estado a cargo de la defensa de la capital Kiev. El cambio podría significar un nuevo problema para las fuerzas ucranianas, que ya enfrentan escasez de personal, de municiones y la falta de apoyo financiero de Estados Unidos. La Orquesta de Instrumentos Andinos ofrecerá un concierto denominado Carnaval Latinoamericano en el Teatro Nacional Sucre, en el Centro Histórico, y una exposición fotográfica también en Quito muestra la arquitectura moderna del Ecuador. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. 23 fotografías que muestran la arquitectura de América Latina. Es la exposición Modernismo en Ecuador, una visión con la academia. Imágenes en blanco y negro capturadas por estudiantes de arquitectura de la Universidad Politécnica Salesiana y el fotógrafo alemán Jan Molitor. La muestra estará abierta en la Asociación Humboldt en Quito hasta el viernes 16 de febrero de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La Orquesta de Instrumentos Andinos inaugurará su temporada 2024 en el Teatro Nacional Sucre, en Quito, y lo hará con el concierto Carnaval Latinoamericano, que entona ritmos populares de países cercanos a Ecuador, como Bolivia, Perú, Brasil y Colombia. Bajo la dirección de Jessica Cárdenas, el show será este sábado 10 a las 16 horas. La entrada es libre. Tras la decisión favorable de la Corte Constitucional en el caso de Paula Roldán para una muerte asistida, la Asamblea Nacional debe ahora elaborar un reglamento para aplicar la eutanasia bajo los parámetros establecidos por la Corte. Adriana Bermeo detalla cuáles son los requisitos. En el fallo de la Corte Constitucional sobre la eutanasia, en términos generales se establecen 2 requisitos para que una persona pueda acceder al derecho a una muerte asistida: expresar su consentimiento libre e informado y padecer un intenso sufrimiento por lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable. Pero el camino no es tan sencillo. Para verificar el cumplimiento de estas condiciones, en el dictamen de la Corte también se indica el marco bajo el cual la Asamblea deberá elaborar la ley para procedimientos eutanásicos. Tendrá que contemplar al menos estos 5 aspectos. 1. Los mecanismos para la comprobación de que exista consentimiento libre sin el uso de fuerza física, psicológica o amenaza, y para estar seguros de que la decisión sea cierta, segura, incuestionable y no responda a episodios críticos depresivos. 2. Los parámetros para que un representante legal pueda dar el consentimiento en el caso de que las personas no puedan expresar su voluntad. 3. Los requisitos para calificar a los médicos como aptos para aplicar la eutanasia. 4. El procedimiento técnico y médico para verificar que el paciente padece un sufrimiento intenso por una lesión grave e irreversible o tenga una enfermedad grave e incurable. Y 5. Los lineamientos para garantizar la objeción de conciencia del médico, es decir, que no podrán iniciarse procesos judiciales si se niega a practicar la eutanasia. En el ejercicio de la objeción de conciencia, el único médico disponible en un centro de salud, en una ciudad pequeña o un pueblo pequeño, dice que no lo quiere hacer. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Cómo se garantiza su derecho? Lo que dice la propia sentencia es que no puede obstaculizarse el ejercicio del derecho. Entonces, esos temas están en discusión.
Paola Roldán cuenta con los estudios médicos que respaldan su derecho a acceder a la eutanasia. En su demanda solicitó que el Ministerio de Salud tome las medidas necesarias para cumplir con su voluntad de morir en un plazo de 15 días contados a partir de la emisión del dictamen. No se mantienen esos plazos. Hemos conversado justamente anoche con nuestra hija. Paola quiere seguir luchando por la vida. Paola quiere seguir realizando todos los esfuerzos sobrehumanos que está haciendo para poder disfrutar de su hijo de 4 años que lo tiene y también de su marido, que es un ser humano maravilloso. De tal manera que no es cuestión de que mañana Paola va a recurrir a la muerte asistida. En su fallo, la Corte Constitucional también determina que la eutanasia podrá aplicarse en centros médicos públicos y privados a personas ecuatorianas o extranjeras. Los impuestos aprobados por la Asamblea, la focalización del subsidio a los combustibles, el recorte del gasto público y los recursos que se aspiran conseguir de los organismos multilaterales de crédito le dan la vuelta al crítico escenario fiscal que pintaba para el Ecuador en 2024. Con Lenin Artieda revisemos cuáles serían los montos que el gobierno podría asegurar en este año si se cumple con la hoja de ruta trazada. Los nubarrones que se cernían sobre el escenario fiscal del país para el 2024 se disipan luego de la gestión legislativa de los aliados del gobierno. A saber, el régimen, con los ajustes a su propuesta de incrementar el IVA, aspiraba a recaudar 1.105 millones de dólares. Pero como el pacto con socialcristianos y correístas vive, se generaron 2 nuevos impuestos. Contribuciones a las utilidades las llaman. La que se refiere a las sociedades generará 326 millones de dólares y la que grava las utilidades de la banca 146 millones más. A eso hay que sumar el restablecimiento del impuesto a la salida de divisas al 5%, que dejaría 242 millones de dólares. Esto, más lo que dejaría el IVA, suma 1.819 millones. El gobierno además advierte que tomará 2 medidas adicionales que impactarán en las finanzas públicas. Focalizará parcialmente el subsidio a los combustibles y eso permitiría un ahorro de hasta 550 millones de dólares, más un recorte del gasto público de 1.000 millones. Esto suma 1.550 millones de dólares. Si se suman los 1.819 millones de la ley para financiar el conflicto, se alcanzan 3.369 millones de dólares. Con esa cifra en la cabeza, el déficit fiscal de 6.000 millones ya no luce tan lejano. ¿Y lo que falta de dónde saldrá? En el horizonte están los organismos multilaterales de crédito que, según criterios de expertos en materia económica, podrían facilitarle al país hasta 4.000 millones de dólares. A estos escenarios se suma la posibilidad de que el gobierno obtenga un diferimiento para el cierre del bloque 43 que le garantizaría al Estado, según la Asociación de Trabajadores Petroleros, 1.200 millones más por la venta de crudo. Si todo le sale al gobierno a pedir de boca, podría acumular 8.569 millones de dólares entre nuevas recaudaciones, ahorros y el aseguramiento de ingresos. Sin embargo, el horizonte no luce totalmente despejado porque la Corte Constitucional podría determinar la inconstitucionalidad de lo actuado por el legislativo en el tema de contribuciones, y eso significaría una merma en los cálculos más optimistas de un gobierno que por ahora sonríe. Consulta el menú de la papeleta. Por segunda vez, los ecuatorianos se van a pronunciar sobre la extradición. En la consulta popular de hace un año, el 51% rechazó esa propuesta del expresidente Guillermo Lasso, como lo explica Paul Romero. Después de un año, el tema de la extradición será nuevamente consultado en referendo, una vez que la Corte Constitucional calificó la pregunta planteada por el presidente Daniel Noboa para autorizar la extradición de ecuatorianos, que está prohibida desde 2008. El 5 de febrero de 2023, en la consulta popular convocada por el entonces presidente Guillermo Lasso, se consultó: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? 4.180.000 ecuatorianos votaron que no. Esto representa el 51.5% de electores. El presidente Noboa incorporó de nuevo la pregunta en el segundo paquete que remitió a la Corte Constitucional el 8 de enero.
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? La consulta se realizará en condiciones y circunstancias distintas de las que vivía el país hace un año. La crisis de inseguridad estalló por el incremento de la violencia criminal. El gobierno declaró que existe un conflicto armado interno e identificó a 22 grupos de delincuencia organizada como terroristas para movilizar a las Fuerzas Armadas. Desde el 9 de enero, según el bloque de seguridad, se han detenido a más de 5.000 personas. Buscan a 17 objetivos considerados de alto valor, como Adolfo Macías, alias Fito, de los Choneros, y Colón Pico, de los Lobos, que se escaparon de las cárceles por la falta de control del Estado y complicidad de funcionarios penitenciarios. Las reformas a la ley de extinción de dominio buscan los procesos para que bienes y recursos de origen ilegal pasen al Estado. La Asamblea Nacional plantea excepciones porque la sentencia penal previa alarga el proceso. Patricio Díaz con la explicación. El debate sobre las reformas a la ley de extinción de dominio se ha centrado en un dilema: exigir o no la sentencia ejecutoriada para iniciar un proceso judicial sobre bienes y recursos de origen ilícito. La fiscal Diana Salazar, en su comparecencia a finales de enero a la comisión que tramita el tema, confirmó cómo ese requisito dilata la posibilidad de que el patrimonio ilegal pase al Estado. Así se han pronunciado también las bancadas de ADN y de Construye. Actualmente, si la Fiscalía determina que hay bienes obtenidos de manera ilícita, primero inicia un juicio penal contra el dueño de esas propiedades, que puede durar años hasta llegar a sentencia condenatoria ejecutoriada. Apenas entonces puede iniciar un juicio civil de extinción de dominio para que esos bienes ilegales pasen al Estado. Fuera de la fiscal, también el ministro de Economía señaló que la demora con la ley actual impide que el Estado pueda recibir cerca de 110 millones de dólares. En principio, la comisión propuso eliminar, por ejemplo, el requisito de sentencia penal previa, pero el Partido Social Cristiano se opuso y el correísmo mostró dudas. Al no encontrar acuerdos, la mesa propuso que se mantenga la sentencia, pero creó excepciones cuando los bienes sean de integrantes de grupos de delincuencia organizada, terrorismo o se relacionen con ellos. En estos casos, solo es necesario un juicio civil para que esos bienes pasen al Estado. Y la mesa definió algunos tiempos: 6 meses en los cuales la Fiscalía deberá recopilar los elementos para presentar la solicitud de extinción de dominio ante un juez. Este tendrá cerca de 40 días para fijar la fecha del juicio. En estos casos se mantiene el debido proceso y las partes podrán presentar recursos de apelación, casación y revisión. Sin embargo, esto no podrá usarse para delitos de corrupción, en cuyos casos se mantiene el requisito de sentencia penal ejecutoriada. El bloque legislativo Construye llevará al Comité de Ética a la asambleísta del correísmo Mónica Palacios, luego de los incidentes con la ministra Palencia en la comisión ocasional que investigue el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fabiola Santana con los detalles de lo sucedido. La sesión de la comisión ocasional que investiga responsabilidades políticas por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio terminó en un show que se viralizó en redes sociales. No era para menos. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, se retiró evidentemente ofuscada. Porque están encubriendo a estas bandas delictivas así como lo hicieron. No le admito que usted diga que yo encubro a nadie. Que se quiere ir, que se vaya sin responderle a la Asamblea Nacional lo que tiene que responder. La familia de Villavicencio también increpó a la asambleísta. Nosotros somos los disciplinos. Vamos a conceder la siguiente comparecencia. El impasse ocurrió tras 2 horas y 41 minutos de instalada la sesión, durante las cuales la ministra y 3 generales de la policía respondieron las preguntas de los legisladores. Yo he contestado todas las preguntas que podía contestar en mi único espacio, que es el político. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor, por escrito. Muchas gracias. La ministra se fue y se clausuró la sesión. El primero en cuestionar lo ocurrido en la asamblea fue el presidente Daniel Noboa.
Este gobierno se ha jugado la vida en la guerra contra el narcotráfico. La ministra Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. La bancada legislativa Construye, por la que se postuló Villavicencio, anunció que llevará al asambleísta a la Comisión de Ética y en una publicación en redes sociales dijo que la actitud de la Revolución Ciudadana es sospechosa. Sobre Villavicencio dijo, Ronnie Aliaga, alias El Ruso, lo amenazó. A minutos de su muerte, Rafael Correa publicaba un video falso sobre sus asesinos. José Serrano no ha dejado de entorpecer las investigaciones. Lamentablemente, eso es la hoja de ruta de la Revolución Ciudadana, querer entorpecer esta investigación con estrategia de preguntas que no tienen funciones dentro de nuestra competencia. En un comunicado, el Ministerio de Gobierno rechazó lo que consideró una falta de respeto a la memoria de Villavicencio y a su familia, y a las acusaciones que, según la institución, manchan el buen nombre de los 58,000 policías. 111 tacos de dinamita, 4 cilindros de pentolita y otros explosivos fueron decomisados en Guayaquil. El perímetro de afectación supera los 70 metros a la redonda. 2 miembros de los Lobos fueron detenidos. Merlin Ochoa informa que la policía ahora investiga si esos explosivos iban a ser utilizados para atentar contra cuarteles policiales. El operativo se desarrolló durante la madrugada en las casas colectivas de Gómez Rendón, en el centro sur de Guayaquil. El bloque de seguridad, conformado por militares y policías, allanaron 15 viviendas. En una de ellas se encontró 111 tacos de dinamita y 4 cilindros de pentolita. Son más o menos 33 kilos. Si es que esto se hubiera encontrado dentro de una edificación, tenemos que nosotros evacuar 70 metros por el tema de la onda. Y si es que se hubiera encontrado al aire libre, pues alrededor de unos 850 metros. También se decomisó 113 detonadores y 30 metros de mecha lenta para los artefactos. Según la policía, son explosivos de alto poder. En los allanamientos también se capturó a 2 personas identificadas por los uniformados como miembros de una organización terrorista que se dedicaba a la extorsión, sicariatos y microtráfico. Esta dinamita es de fabricación FAMESA. FAMESA distribuye a nivel de Perú y a nivel de Chile. 100 uniformados participaron en el operativo en estos bloques habitacionales que tienen más de 73 años asentados en las calles Gómez Rendón y José Mascote, junto a una UPC y cerca de un colegio y un hospital. Hasta el 2016 vivían 354 familias, pero la mayoría ha abandonado el lugar por los críticos problemas de inseguridad. Hasta el año pasado se registraron 3.470 denuncias de niños y adolescentes desaparecidos en Ecuador. En la mayoría de los casos, los menores son contactados por los secuestradores mediante redes sociales. ¿Cómo operan? Elaine Sánchez lo describe a continuación. El pasado jueves 1 de febrero, Dana Ramos, de 8 años, dijo a su madre que salía a la tienda del barrio El Porvenir en Riobamba. Hasta hoy no hay pistas de su paradero. En este contexto, 3.470 menores constan como desaparecidos en la DINASED. Pichincha, Guayas y Esmeraldas concentran el 49% de denuncias, Manabí el 8%, Loja 6% e Imbabura 5%. La mayoría de niños antes de desaparecer recibieron, según la DINAPEN, varios mensajes en redes sociales que vienen de cuentas falsas creadas por adultos que buscan a menores con diversos fines. Como tenemos el grooming, en la cual es el acoso sexual por parte de una persona adulta a un menor de edad. Igual el sexting es el envío de imágenes con contenido sexual. Algo similar ocurre con los adultos. Ellos suman el 36% del total de personas que desaparecen cada año. El 3% corresponde a personas de la tercera edad. Históricamente, las desapariciones en el país tenían un trasfondo social como problemas familiares, sociales, académicos, económicos y psicológicos. La policía incluye ahora participación de grupos criminales que realizan secuestros, extorsiones, trata de personas y reclutamiento de menores para el cometimiento de delitos. Las unidades policiales están encargadas en la investigación de esto, controlan y hacen patrullaje cibernético de las redes sociales con el fin de poder investigar este tipo de delitos.
Según la policía, el fenómeno de la desaparición en Ecuador está cambiando. En el 2017 se reportaron diariamente 17 desapariciones. En el 2023 hubo 22. Y la madrugada de este jueves, una mujer fue detenida tras 7 allanamientos ejecutados por la Fiscalía y la Policía como parte de la búsqueda de la menor de 8 años desaparecida al salir de su casa y recibir un mensaje en una red social hace una semana en Riobamba. La Fiscalía indicó que en las próximas horas se resolverá la situación jurídica de la detenida. Los secuestros express también ocurren en alta mar. Una banda mantuvo 18 horas cautivos a 3 pescadores mientras robaban embarcaciones más grandes y se llevaban motores potentes. Merlin Ochoa informa que la Armada los rescató gracias al GPS de la lancha en la que estaban las víctimas. Los 3 pescadores artesanales fueron interceptados en la zona económica exclusiva de Esmeraldas, ubicada a 3 horas del puerto principal. Relatan que durante su faena vieron llegar a una lancha rápida con 4 hombres armados. Una de las víctimas dice que los delincuentes en esa zona buscaban robar embarcaciones y motores. Si nosotros no le ayudábamos a ellos a conseguir lanchas grandes, los iban a matar. ¿Cómo ocurrió el rescate? La dueña de la embarcación puso la denuncia por robo y secuestro en el centro de operaciones de la Capitanía de Esmeraldas. Además, les dio acceso al GPS de la lancha. Con el monitoreo satelital, los agentes de inteligencia militar ubicaron a los 3 pescadores a 70 millas de Muisne. Tras una persecución, fueron rescatados. La intención de ellos era efectivamente llevárselos a Colombia, inclusive pensábamos que iban a atentar contra su vida una vez que ya hayan llegado a Colombia. Los pescadores estuvieron secuestrados 18 horas, pero los 4 delincuentes armados escaparon rumbo a la frontera norte. La Armada indica que es el segundo caso en este mes en el que las bandas intentan llevarse las lanchas rápidas y los motores potentes hacia Colombia. Por ello, el Subcomando de Guardacostas Norte mantiene contacto con su homólogo colombiano para que se detenga a los delincuentes. La Conferencia Iberoamericana Ministerial del Medio Ambiente y Cambio Climático número 12 se desarrolla en Galápagos. El presidente de la República, Daniel Noboa, inauguró este jueves el encuentro que reúne a representantes de 13 países en Puerto Ayora. La conservación de los océanos, la contaminación plástica y el aumento del nivel del mar marcan el eje central de la cita, que terminará este viernes. Es la primera de las reuniones ministeriales antes de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar el 15 de noviembre en Cuenca. Carnaval con semáforo dañado. Las festividades por carnaval se vivirán con seguridad reforzada en las principales ciudades del país. El feriado sí contará con los tradicionales eventos, así lo confirmaron varias alcaldías, como informa Carla Delgado. Las festividades durante el primer feriado del año sí se desarrollarán. El gobierno dispuso que las autoridades locales decidan sobre las actividades y refuercen la seguridad en sus localidades. Así, a contrarreloj están trabajando los alcaldes. Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, contó a Televistazo que durante la reunión del COE cantonal se establecieron directrices de seguridad durante estos 4 días de feriado. En las fiestas de Cuenca habían 250 personas de guardias privados, además de toda la fuerza pública en el territorio. En esta ocasión son 350. Antes eran muchos eventos en el espacio público abierto. Ahora son en el Estadio Alejandro Cerrón Aguilar para controlar el aforo, para controlar el tema de prohibición de bebidas alcohólicas, hacer los cacheos que corresponden. El cantón, según dijo, no ha interrumpido las actividades cotidianas, como sí ocurrió en otras zonas, por la crisis interna de seguridad. Yo creo que las fuerzas delincuenciales quieren asusarnos, que el miedo esté, que paralicemos, que nos encerremos. Yo creo exactamente lo contrario, que más bien para mejorar la seguridad hay que tomarse el espacio público, hay que salir en comunidad, en empatía, en organización. El tradicional carnaval de Guaranda está confirmado. Parte de las exigencias gubernamentales es que los eventos masivos cuenten con seguridad privada. Se sumará personal policial y militar. El día de hoy tuvimos la reunión, estamos apoyando con temas logísticos también, como es hospedaje, tema de combustible, y nos han garantizado que al momento tienen 200
compañeros militares. Nosotros al inicio teníamos planificado cerca de 30 programas, ahora se nos ha limitado a 3. Entonces es también que durante estos 8 días hemos tenido que apresurarnos y organizar. Con la Policía Nacional, igual número, y nosotros hemos contratado 120 personas de una empresa de seguridad. Retomar las actividades permitirá reactivar a los emprendedores. Las fiestas por carnaval representan un importante ingreso para la ciudad. En los días festivos se genera un promedio de $1.500.000 por día en el carnaval de Guaranda. Quito mantendrá su agenda por carnaval. Lo confirmó la alcaldía. La seguridad será reforzada en las parroquias rurales que tienen actividades puntuales durante el feriado. Y de hecho, la agenda de eventos por el feriado de carnaval arranca hoy en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Cuenca, con el tradicional jueves de comadres y compadres. Luis Alfredo Zúñiga con el detalle de las actividades. Más de 100 actividades abarcan la agenda por el feriado en Cuenca. Este jueves al mediodía arrancó el evento Compadres y Comparsas en el Mercado 9 de Octubre. Y en la noche se realizará el tradicional jueves de Comadres y Compadres en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. El viernes será el Color Fest, que arrancará en la avenida 27 de febrero a las 2 de la tarde. Y a las 7 de la noche, el concierto del ecuatoriano Alex Ponce. El sábado se dará el desfile El Carnavales en Cuenca, en el Parque de San Blas. Y por la noche el concierto del puertorriqueño Tito el Bambino, mientras el domingo a las 9 de la mañana habrá un desfile de comparsas y la elección de la reina del carnaval. En Ambato a las 7 de la noche del viernes arrancarán los eventos por el carnaval, que tendrá una duración de un mes e incluyen 64 eventos, con la presentación de la fiesta de las flores, las frutas y el pan en el Coliseo Cerrado. Además hay otras actividades como Barrio Unión y Alegría, que son tarimas móviles desde las 5 de la tarde del sábado y recorrerán barrios de la ciudad, mientras el Festival de Bandas de Pueblo y Arpas se dará a las 3 de la tarde del domingo. En el Teatro Ernesto Albán, la elección de la reina y el desfile de las fiestas se trasladó a la primera semana de marzo. En Quito también presentaron agenda en el Centro Histórico y las parroquias rurales. Los 4 días de feriado habrá zanqueros, teatro, danza y música desde las 10 de la mañana en el Boulevard 24 de Mayo, en la Plaza de Santo Domingo y en la Plaza Benítez y Valencia. Además, Quito Turismo organiza 2 rutas guiadas para el sábado y el domingo, desde las 9:50 de la mañana. Quienes usen el metro no podrán ingresar mojados o usar espuma ni juguetes de carnaval en las instalaciones o serán sancionados. En el balneario de Salinas, en la provincia de Santa Elena, han planificado 10 eventos para los turistas. El domingo a las 10 de la mañana se dará el concurso de esculturas de arena en la playa Chipipe, mientras el lunes habrá un desfile con carros alegóricos y comparsas en el malecón de San Lorenzo, y a las 8 de la noche el Festival de Luces en Chipipe. En el cantón se prohibió el uso y comercialización de espuma, anilina y globos. En Baños de Aguasanta, en el Parque Juan Montalvo, habrá una expoferia a las 9 de la mañana del sábado, y a las 4 de la tarde será la presentación artística Tarde de Alegría.